todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión inaugural de este curso virtual, Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo. En esta sesión vamos a ver cuál es el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de vida, y vamos también a saber, recordar, reafirmar cuáles son los derechos de los niños y los recién nacidos. Para ello, en nuestro programa tenemos el honor de contar con la presencia de expositores de lujo. Son Olga Izaza, representante adjunta de UNICEF, Óscar Castillo, consultor internacional, médico pediatra, máster en Derecho Internacional, y la doctora Pilar Medina, neuropediatra del Instituto Materno Perinatal, con una brillante trayectoria en la docencia en este tema de neurodesarrollo. Nos sentimos muy agradecidos desde ya con su presencia, y quiero, como ustedes saben, siempre hay preguntas en estos cursos, decirles cuál es la pregunta del foro, que tendrán tiempo de responderla ahora y también a lo largo de la semana. Y la pregunta es: ¿qué significa y por qué es importante la atención integral a la primera infancia? Invitamos a todos a participar con sus preguntas y comentarios para poder abordar este tema en nuestro programa inaugural. Sin más, vamos a ir a un corte y tendremos con nosotros a la doctora Olga Izaza, representante adjunta de UNICEF, tratando el tema de concepto e importancia de los primeros 1000 días de vida. Participa en el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo, organizado por la Asociación de Consultores de Lactancia Materna ACLAN Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y con el auspicio de la Sociedad Peruana de Pediatría. Este curso está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de salud y educación y trabajadores sociales involucrados en la atención de la primera infancia, con el objetivo de brindar nociones y herramientas para comprender el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de vida. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, durante 14 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Este curso se desarrollará a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/primeros 1000 días y es válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto compartir esta invitación que nos han hecho como aliados para participar en el curso sobre los primeros 1000 días de la vida. Yo voy a referirme hoy a estos 3 temas que ustedes están viendo en la pantalla. Primero que todo, ¿qué dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño sobre la infancia temprana? En un segundo momento voy a abordar el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de la vida, y finalmente me voy a referir a cómo debemos actuar desde el Estado, la sociedad civil, la cooperación internacional para realmente lograr una atención integral de esta primera infancia. Empecemos entonces con lo que dice la Convención Internacional de Derechos del Niño sobre los derechos de las personas desde el momento de su gestación y hasta los 5 años de vida, en general hasta los 18, pero me voy a referir hasta los 5 años de vida. Un primer concepto muy importante es que un derecho humano es, de lo que se tratan los derechos humanos es de preservar la vida
y el ejercicio de la dignidad, de la libertad y de la paz de cada una de las personas. Y es muy importante recordar que los derechos son universales, eso quiere decir que son para todas las personas, para todos los niños y las niñas, sin ninguna distinción por razones de raza o de pertenencia étnica o de condición socioeconómica o de género o de condición y creencias de sus familias, son para todos los niños y las niñas. Son interdependientes y son indivisibles. Eso quiere decir que no se puede garantizar un derecho sin garantizar el otro. No se puede garantizar el derecho a la salud sin estar garantizando al mismo tiempo el derecho a la educación, por ejemplo, o a la protección o al cuidado. Y no se pueden separar unos de ellos, no se puede decir, este es más importante y voy a empezar primero por este, o por eso también decimos que no son jerarquizables. Los derechos humanos son para todos y son todos ellos. Son además exigibles, y son exigibles porque han quedado consagrados en los instrumentos legales internacionales y en los instrumentos legales nacionales. Cualquier niño o cualquier niña puede exigir del Estado, de su familia, de la sociedad, que sus derechos sean cumplidos. Y son progresivos. Nunca un Estado va a llegar a la plena realización de todos los derechos. Esa es una aspiración que progresivamente irán avanzando, por eso se hablan de derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, porque hemos ido avanzando universalmente en comprender que estas son las aspiraciones a las que todos los seres humanos tienen derecho. Hay un concepto básico cuando se habla de derechos humanos y es que hay dos caras de una misma moneda. La cara más importante son los titulares del derecho, es como un título de propiedad. Un niño o una niña es un titular del derecho, pero la contracara de ese titular es los garantes, las personas responsables de hacer que esos derechos realmente sean una realidad. Y existen por lo menos 3 grupos de garantes muy importantes para los derechos de los niños y las niñas. En general, para los derechos humanos, el principal garante es el Estado. Pero tratándose de los niños y las niñas y por su importancia, la Convención Internacional de Derechos del Niño ha dicho hay otros 2 círculos de seguridad. Uno es la familia y otro es la sociedad. Y yo digo que esas son como las patas de una mesa. Una mesa no puede funcionar sin todas sus patas porque se caería. No es que una pata pueda sustituir a la otra. Es decir, la familia no puede sustituir a la sociedad no puede sustituir al Estado, el Estado no puede sustituir a la familia. Son necesarias todas las patas para que la mesa tenga estabilidad y se pare muy bien. En la siguiente diapositiva quiero decir que es fundamental que se generen unas condiciones adecuadas para que tanto los titulares como los garantes puedan ejercer adecuadamente sus responsabilidades. Es muy importante fortalecer la capacidad del sujeto y como estamos hablando de niños y niñas entre los 0 y los 5 años de edad, la participación de ellos, la sensibilidad que nosotros tengamos para entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus emociones. Mucha gente dirá, pero un niño de 8 meses no participa. Claro que participa, depende de la sensibilidad que nosotros los adultos tengamos para saber qué es lo que él necesita, qué es lo que él quiere, cuáles son sus preferencias que se empiezan a formar desde ese momento. Pero también es fundamental fortalecer la capacidad de aquellos que son garantes. Entonces al Estado le corresponde, por ejemplo, darle prioridad política y garantizar que haya una institucionalidad en el país capaz de liderar y de gobernar todas las políticas referidas a la primera infancia. También es necesario que se definan políticas públicas universales. Eso quiere decir para todos los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años de edad. Obviamente esas políticas universales tienen que tener el reconocimiento de la diversidad. Hay niños que viven en la zona andina, hay niños que viven en la zona amazónica, hay niños que viven en la costa y las necesidades de esos niños también son diferentes. Es importante que el Estado defina una inversión suficiente y que sea transparente para que los niños y las niñas tengan todo lo que se está destinando. Es impresionante ver, por ejemplo, los desafíos que todavía existen, no solamente en Perú, sino en la región de América Latina, para invertir todos los recursos que se destinan a los niños y a las niñas. Muchas veces pasa un presupuesto de un año a otro sin que se haya invertido adecuadamente. Una gestión eficiente y un fortalecimiento de la capacidad regional y local. Por eso todas las personas que nos están viendo desde las regiones es maravilloso porque ustedes tienen una responsabilidad muy grande en garantizar los derechos de los niños y las niñas. La sociedad también tiene una responsabilidad, debe organizarse y participar.
y esos mecanismos de participación tienen que llevar a la vigilancia y a la exigibilidad de los derechos de los niños y las niñas. Y por supuesto la familia tiene que estar fortalecida y tiene que participar también, a eso me voy a referir más adelante. En la siguiente diapositiva quiero recordarles brevemente que la Convención Internacional de los Derechos del Niño define muy claramente de qué estamos hablando. Estamos hablando del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. A la vida, a la sobrevivencia y al desarrollo. Y es necesario que todas las condiciones estén creadas para que eso suceda. Estamos hablando también del derecho a la no discriminación, ya lo decía, todos los niños sin distinción de ninguna naturaleza. El derecho a ser escuchado, a ser tenido en cuenta, y un principio fundamental de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es el interés superior. Este es como un instrumento para poder dirimir cualquier duda, cualquier conflicto de intereses. Los niños y las niñas están primero. Así quedó contemplado en la Convención que ratificó el Perú en 1990. Pasemos al segundo tema, el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de vida. Yo quiero dejarles un mensaje fundamental. Cada minuto que pasa entre el momento de la gestación y esos primeros 1000 días de vida es una ventana de oportunidad. Y depende de los contextos, depende de nosotros, de la familia, de las instituciones, aprovecharlo de la mejor manera. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer como garantes durante la gestación, si le damos a esa mujer, pero a ese papá también, a esa familia gestante, la oportunidad de cuidar, de estar bien alimentados, de tener afecto, de estar seguros, ese niño o esa niña va a crecer en mucho mejores condiciones. Si en el momento del parto nos esmeramos para que todas las condiciones de seguridad y cuidado estén presentes, para que se reconozcan las particularidades culturales de quien está pariendo o de quien está teniendo ese hijo, vamos a hacerlo mejor. Si nos ocupamos de que los niños y las niñas no se mueran durante los primeros 28 días, que tengan la atención necesaria, que realmente se vinculen a esa familia, a esa mamá, que la lactancia materna sea un imperativo, entonces vamos a tener mejores niños y mejores niñas. Dentro de los 0 a los 6 meses y después de los 6 a los 12 y posteriormente hasta los 24, estamos llenos de oportunidades para garantizar que ese niño y esa niña desarrolle plenamente su potencial. Yo quiero contarles, seguramente posteriormente van a ver más en detalle esto en el curso, pero quiero contarles brevemente y recordarles, como ustedes lo están viendo en la pantalla, que 250.000 neuronas se forman cada minuto durante los primeros meses de gestación. Eso es un crecimiento que pasa en ese momento y no vuelve a pasar a lo largo de toda nuestra vida. Uno podría decir que uno crece de los 0 a los 5 años y de ahí empieza a envejecer un poco, aunque el cerebro es muy flexible y crece hasta la adolescencia, pero esa ventana de oportunidad en los primeros años de vida es fundamental. Y hay dos elementos que se necesitan para que ese cerebro crezca adecuadamente. Uno, la importancia de la nutrición. Nosotros creemos que para todos los peruanos y las peruanas, hoy en día es claro que tenemos el desafío de lograr que los niños y las niñas no tengan desnutrición crónica, que no tengan anemia, porque eso está afectando sus cerebros. Y creo que eso está suficientemente posicionado. Pero igualmente, la nutrición emocional, el bienestar psicológico de los niños y las niñas es un imperativo y es una garantía, una condición mínima para que ese cerebro se desarrolle adecuadamente. Esta diapositiva que ustedes están viendo en pantalla es muy interesante porque les muestra cómo se va volviendo cada vez más complejo, más rico el cerebro, se enriquecen las conexiones neuronales a lo largo de la vida. Entonces, por ejemplo, ese desarrollo del cerebro obviamente comienza en la gestación y, como les decía, se extiende hasta la adolescencia. Y las conexiones entre las neuronas, que es la manera como el ser humano aprende, se desarrolla, etcétera, se generan a un ritmo entre 700 y 1000 nuevas conexiones por segundo. Es decir, mientras yo he hablado ya, en todos los niños y las niñas se han generado miles de millones de conexiones neuronales. Es muy importante los elementos, tanto genéticos como del contexto. Digamos que uno diría que los genes determinan el patrón del desarrollo, pero el contexto esculpe, le da forma a ese patrón de desarrollo. Entonces tenemos que tener entornos fortalecidos para los niños y para las niñas. Fíjense que dependiendo de las condiciones sociales, por ejemplo, de las oportunidades que se les brinden a los niños o a las niñas, ese cerebro se va a desarrollar mejor o se va a desarrollar peor. Ustedes están viendo en pantalla una investigación que se hizo en Ecuador y están viendo, por ejemplo, en Costa Rica,
y están viendo el porcentaje de los test cognitivos que se aplicaron a los 19 años de edad. Ustedes ven desde el año 1 hasta el año 19 y también ven los puntajes desde el 0 hasta el 110. Fíjense lo que pasa, la línea roja con cuadraditos es hierro normal. La línea roja con círculos es hierro normal, pero con alto riesgo, es decir, niños que estaban en pobreza o en condiciones de vulnerabilidad. La línea amarilla con cuadrados es deficiencia de hierro, con bajo riesgo, no, eran niños que vivían en unas condiciones más o menos adecuadas, y la línea amarilla con círculos muestra la deficiencia de hierro en contextos de alto riesgo. Miren cómo cae. Si ustedes ven la línea amarilla con círculos, incluso desde antes de los 5 años viene cayendo, 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 porque el contexto no ha ayudado a ese niño o a esa niña a que realmente mejore y es prácticamente imposible de recuperar, como ustedes lo ven en la gráfica. Otro elemento, como les decía, muy importante es la interacción. Esta gráfica es muy bonita porque muestra qué pasa cuando hay una interacción enriquecida entre el niño y la madre o entre el niño y su contexto social y cuando no la hay. La línea roja muestra cuántas palabras conoce un bebé, un niño menor de pequeño, cuando interactúa adecuadamente con la mamá versus el número de palabras que retiene un niño cuando no interactúa adecuadamente con la mamá en la línea azul. Y ven la clarísima diferencia que genera este tipo de interacciones. Yo quiero hacer mucho énfasis en que el estrés que viven los niños y las niñas durante la primera infancia es una barrera enorme para el desarrollo de ese niño o esa niña. Cuando un niño está sometido a violencia física, a violencia sexual, a malos tratos, cuando la familia erróneamente cree que una forma de disciplina es la violencia, el cerebro de ese niño o de esa niña se está viendo fuertemente afectado. Interrumpe el proceso de desarrollo cerebral. Mírenlo en la diapositiva que ustedes tienen al frente. Estos son 2 ejemplos de cerebros de niños en condiciones favorables y desfavorables. El que ustedes ven más en color rojo, mucho más activo, es un cerebro de un niño que vive en un contexto favorable, que no es sometido a estrés, versus el que ustedes tienen al otro lado, en donde claramente la actividad cerebral es mucho menor. Y en la otra lámina, en la más pequeña, ustedes ven un cerebro de un niño que no ha recibido maltrato a los 3 años, y ven el cerebro de un niño igualmente de 3 años, pero que ha sido sometido a maltrato severo. Miren la diferencia en el tamaño y en la densidad de esos cerebros de los niños. Es decir, la evidencia científica nos permite hoy afirmar que la violencia y el estrés que viven los niños impide el desarrollo de ellos y de ellas. También, ustedes lo conocen, tenemos una clara incidencia de la inversión en primera infancia versus otras inversiones que se realizan. Ustedes pueden ver en la gráfica la línea que dice R. Esa línea que dice R es una línea que indica que se ha invertido esa cantidad de dinero en la educación. Y fíjense lo que pasa con la inversión constante en educación a lo largo de la vida y dependiendo del momento de ese ciclo de vida. Cuando nosotros invertimos entre los 0 y los 3 años y los 4 y los 5 años, el retorno que recibe la sociedad, el retorno que recibe económicamente el país es muchísimo mayor. Fíjense, la línea roja es mucho más inclinada en ese momento. Después, con la misma inversión en educación, el retorno es mucho menor. Entonces, el momento de hacer las cosas bien es durante la primera infancia. En síntesis, la primera infancia es definitiva y debemos garantizar la atención integral porque es la etapa más importante del desarrollo del ser humano, porque mejora el acceso y la permanencia en el sistema educativo, porque impacta positivamente procesos sociales y culturales. Si nosotros tenemos un buen vínculo durante la primera infancia, vamos a evitar un montón de cargas futuras de enfermedad, de violencia, de reproducción de la pobreza, porque genera alta rentabilidad económica y finalmente porque es la mejor herramienta para disminuir la inequidad social. Y déjenme terminar con esto, el abordaje integral de la primera infancia. Yo diría que esa es la parte más desafiante y en la que todos tenemos que trabajar cada día más. Los niños y las niñas tienen que estar en el centro de la intervención de todos los entornos en donde transcurre la vida cotidiana de los niños y las niñas. La familia, la comunidad, las instituciones tienen que ser entornos enriquecidos, tienen que ser entornos seguros
llenos de estímulos, de afecto, de respeto para los niños y las niñas de estas edades. Todas las investigaciones muestran que la inversión más eficiente en esto es fortalecer a las familias. Y ahí hay algunos tips que quisiéramos dar. Es muy importante fortalecer a todas las instituciones que trabajan con las familias, por ejemplo los programas sociales, por ejemplo Cuna Más, por ejemplo Ciclo 1, todas esas programas o servicios sociales que trabajan con familias, los operadores deben ser fortalecidos. Tenemos que fortalecer también grupos de apoyo familiar, una familia que es vecina de otra, que comparten el momento de la crianza, que pueden compartir sus expectativas, sus miedos, sus aprendizajes, son definitivos. Visitas domiciliarias, nada más efectivo que un servicio puerta a puerta, donde las familias no tienen que ir a los servicios, sino los servicios van a las familias, y la comunicación efectiva y clara para las familias. La calidad de los servicios, 4 A's. Los servicios tienen que ser para todos los niños y las niñas, es decir, asequibles. No puede haber distinción alguna. Tienen que ser accesibles. El Estado está obligado a romper todas las barreras, a eliminar todas las barreras que impidan que los niños lleguen a los servicios, por ejemplo, las distancias geográficas, por ejemplo, los costos, por ejemplo, las barreras del lenguaje. Todas esas barreras deben ser eliminadas para que los niños accedan. Los servicios tienen que ser adaptables, tienen que poder responder a la particularidad de un niño indígena de Condorcanqui, o tienen que poder responder a la particularidad de un niño indígena del Cusco, o a un niño que vive en Lima. Tienen que tener flexibilidad para entender esa diversidad y tienen que ser aceptables, es decir, garantizar que todos los insumos que se requieren, que todas las personas que están involucradas en esos servicios son realmente idóneas para prestarlos. 4 imágenes que quiero que se lleven en la cabeza. La relación entre los servicios. Los servicios tienen que ser concurrentes y la Real Academia de la Lengua dice que algo concurrente es aquello que se junta o coincide con otro u otros en el mismo punto, y en este caso el punto es el niño o la niña. Todos tenemos que concurrir en el niño, los servicios sociales tienen que llegar al mismo niño, tienen que ser complementarios, es decir, salud no puede hacer lo que hace educación, ni educación puede hacer lo que hace el MIDIS, ni el MIDIS puede hacer lo que hace el MIM, tienen que trabajar todos juntos para que ese niño tenga las mejores condiciones. Tienen que ser simultáneos, de nada nos sirve que haya una buena intervención en salud durante los primeros 12 meses de vida y que después haya una buena intervención de educación y que más tarde haya una intervención de protección. Todos los servicios tienen que actuar simultáneamente y tienen que ser continuos. Tampoco nos sirve una sola intervención, un solo tratamiento de prevención o un solo tratamiento de curación. Tienen que ir evolucionando progresivamente. La sinergia entre los servicios. ¿Qué se necesita para la primera infancia? Salud, oportunidades de aprendizaje, nutrición, cuidado y afecto, seguridad y protección, registro civil, para garantizar que ellos son ciudadanos y que son admitidos y reconocidos por cada uno de los servicios del Estado. Durante toda la vida, las intervenciones en la primera infancia son acumulativas. Las intervenciones se suman unas con otras y el máximo beneficio de una generación se obtiene cuando la generación anterior ha sido bien intervenida. Por eso es que hoy en día es muy importante también actuar con los adolescentes, porque Perú se ha esforzado por hacer bien la tarea con los niños y las niñas menores de 5 años. Todavía quedan muchos desafíos y lo tenemos que seguir haciendo para todas las generaciones, pero a continuación tenemos que hacerlo bien también con los adolescentes. Y antes hemos tenido que hacerlo bien con las gestantes y bien con las familias. Y eso era lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo la exposición, realmente un esfuerzo de síntesis enorme porque es un tema muy demandante y eso es lo que vamos a hacer ahora a lo largo del curso, tratar una serie de temas. Estamos poniendo, miren, en la siguiente sesión este tema del estrés durante la época de la gestación, que tú también nos has mostrado que tiene un efecto y seguramente vamos a tener comentarios muy interesantes acá de nuestros dos invitados. No sé cuál de los dos quisiera, Pilarcita. Bueno, primero agradecerles la invitación para participar y lo otro era que uno reflexiona cuando ve los acontecimientos tan interesantes que ocurren en el cerebro de los niños día por día cuando son concebidos y adelante desarrollándose durante el embarazo. Y yo me quedé pensando, mientras la doctora Isasa conversaba, respecto a los derechos del niño, ¿no? Estos empiezan incluso antes de ser concebidos.
Yo creo que eso nos hace ver las cosas desde un punto de vista con una proyección aún mayor, porque eso quiere decir que no solamente nuestra acción va con los propios niños, sino con los que van a ser padres, ¿no? La salud de la madre, y luego una vez que ya esta madre está gestando, el trabajo es continuo hasta que el niño crece, incluso hasta la adolescencia. Entonces es una gran tarea la que tenemos por delante los que vigilamos el neurodesarrollo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo dices, Oscar? Sí, bueno, la presentación ha sido contundente en todo sentido, y yo más bien tendría una pregunta en términos de políticas públicas. Tenemos un Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Sería interesante, desde el punto de vista del Estado, tener alguna entidad que canalice los esfuerzos también dirigidos y específicamente a la infancia en esta visión transversal, y que no solamente tengamos a los niños vistos en pedazos en sectores como educación, salud y otros. Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante y déjenme hacer un comentario. Yo creo que después de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, todos los países pusieron a los niños y a las niñas como una prioridad política y se generaron muchos cambios muy importantes, sobre todo en la legislación y también en el reconocimiento de los estados y de la sociedad de la importancia de los niños y las niñas. Y después sucedió una cosa maravillosa, y es que esos cambios se institucionalizaron. Pero con el paso del tiempo, la prioridad política para los niños y las niñas, insisto, no solamente en Perú, sino en general en América Latina y en varios países del mundo, ha bajado, y es imprescindible tener un alto liderazgo político para lograr la coordinación entre los sectores. No necesariamente tiene que haber una sola entidad, pero sí tiene que haber un líder, definitivamente, y los demás sectores tienen que estar dispuestos a dejarse liderar. Ejercerán el liderazgo en unas cosas unos y en otras cosas otros, y como yo lo decía en las diapositivas, la tarea es aprender a trabajar juntos, simultáneamente y complementariamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que es parte de lo que plantea Inversión por la Infancia, ¿no? Que tengamos una autoridad para la primera infancia, porque no hay otra salida. Realmente los esfuerzos no logran conjuncionar y hacer las sinergias que nos planteaba Olga hace unos minutos. Bueno, ahora vamos a pasar a un corte para seguidamente tener la exposición del doctor Oscar Castillo. Participa en el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo, organizado por la Asociación de Consultores de Lactancia Materna ACLAN Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y con el auspicio de la Sociedad Peruana de Pediatría. Este curso está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de salud y educación y trabajadores sociales, involucrados en la atención de la primera infancia, con el objetivo de brindar nociones y herramientas para comprender el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de vida. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, durante 14 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Este curso se desarrollará a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/primeros 1000 días y es válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Muy buenas tardes. Les voy a tratar en los minutos que tengo asignado, darles una visión, en este caso muy facilitada, porque la introducción que nos hizo Olga realmente es riquísima desde muchos puntos de vista, ¿no? Para comenzar, y también un poco apelando a lo que mencionó Pilar de este ciclo intergeneracional, si hablamos de 1000 días, ¿estamos contando desde el momento en que los niños nacieron o estamos contando los 270 días que estuvo en gestación? Entonces, son muchos días, ¿no es cierto? Pasaron muchas cosas y los niños estuvieron expuestos desde esa fecha a muchos eventos. Podemos ver ahí en la imagen
una característica de los niños. Muchas veces son tomados como pequeños adultos y definitivamente las necesidades, características, demandas de los niños son completamente diferentes y muy propias de su crecimiento, de su desarrollo a lo largo del tiempo. La historia reciente, estamos hablando del siglo XIX, esta es una representación bastante conocida, muchas películas al respecto, de Oliver Twist, cuando enfrenta la rebeldía, de alguna manera canalizada por sus compañeros en un orfanato, y que significa que sea considerado como un niño que no respondía a los patrones de la institución, es enviado a trabajar en un taller y ahí inicia una vida delictiva. Historia extraordinariamente común en esa época, el abandono total y el desprecio casi por los niños, ¿no? Entonces hemos progresado tremendamente si tomamos en cuenta esos hechos. Los niños, es cierto, tienen capacidad para que nosotros interpretemos sus necesidades, y eso significa que los niños están haciendo de alguna manera una expresión de lo que necesitan, pero necesitan de la intermediación de un adulto, ¿no?, para que esto se vaya concretando, ¿no?, y se convierta en una realidad. Entonces los niños realmente no pueden salir con un letrero, como estaba en la imagen, a pedir por sus derechos. Muchas de las prácticas que nosotros tenemos muy asentadas desde un punto de vista cultural, como es esta costumbre andina sobre todo, de envolver a los niños y mantenerlos de una manera muy apretados en un ambiente quieto, son tremendamente nocivos para su desarrollo. Pero las aceptamos de una manera natural, pensamos que eso es lo que hicieron nuestros abuelos y lo que hicieron nuestros padres, posiblemente con nosotros mismos, ¿no? Cosas que son aparentemente insignificantes, como al hacer un piercing a una niña para colocarle un arete, desde otro punto de vista podría significar una agresión. Realmente no le estamos preguntando a la niña si ella quería tener esta mutilación, aunque sea pequeña, en su cuerpo, ¿no? La infancia, ¿no?, nos revela de que esta característica de que tiene un ciclo de vida y que lo que suceda en ese momento va a repercutir en las siguientes generaciones, tiene que verse como un derecho, asegurar no solamente lo que los niños necesitan ahora, sino lo que pueden necesitar para continuar el ciclo de vida, el ciclo reproductivo. Riesgos existen de diferentes maneras y lo único que nosotros podemos hacer quizás minimizar algunos de los riesgos, pero sobre todo protegerlos. Y de eso va a depender la vulnerabilidad en la infancia, ¿no? Entonces hay sociedades donde tenemos infantes mucho más en riesgo, mucho más vulnerables, mucho más agredidos que otros. Ya este tema del desarrollo neuronal ha sido ampliamente desarrollado, lo voy a pasar. Pero mencionar nuevamente que el concepto del estar dentro del cuerpo de la madre, este matroambiente, como lo denominan algunos autores, es esencial para su crecimiento sano y equilibrado en todo sentido. Los niños sienten los latidos de la madre, perciben su voz, tienen conductas que se modifican de acuerdo a la música que escuchan, y de hecho agresiones como el alcohol o el tabaco pueden tener influencias muy perjudiciales. El nacimiento es otro momento que generalmente no toma en cuenta a los niños, o por la comodidad del obstetra o por la comodidad de la madre. Muchas veces los nacimientos que podrían haber sido naturales terminan siendo cesáreas o terminan siendo atendidos con muchos medicamentos que quizás hubieran podido ser evitados. Al final todo esto repercute negativamente sobre los infantes, ¿no?, cuando no ha sido necesario. El nexo de la familia con los recién nacidos, ¿no?, como los hermanos, el padre, todos se enganchan y establecen un contacto que sobre todo en los primeros momentos tiene que ser continuo, permanente, ¿no? Y vemos entonces este concepto nuevamente de cómo a partir de esa gestación, de ese nacimiento y esa atención en la familia, esto va a ir moldeando las características que van a llevar
al ciclo de vida, ¿no? De una manera tradicional termina casi con la muerte, pero si uno lo ve como un proceso recurrente, esto se convierte en un círculo o vicioso o virtuoso, dependiendo cómo durante todos estos momentos de la vida que están graficados ahí, y se ve la gran importancia que tiene sobre todo la etapa de la primera infancia y después en el desarrollo, cómo esto va a afectar a las siguientes generaciones y va a perpetuar características adecuadas o inadecuadas. Otro tema que quería abarcar es el tema del abandono, abuso y maltrato infantil, ¿no? Diferentes formas, o por acción o por omisión, ¿no? El simplemente no considerar al niño como una persona que tiene hasta una personalidad y los tomamos simplemente como un objeto, o considerar que deben estar absolutamente cuidados, y eso sin ningún tipo de apego con la madre, con la familia, es una manera de agresión. El maltrato ya es el extremo de la forma de desapego y la forma de abuso infantil. Y los elementos que están mencionados, como tirar de los pelos, empujarlo, golpearlo, tratar de corregirlo, según alguna visión cultural que era común antes, inclusive en los establecimientos educativos, tiene efectos que van a perdurar muchas veces durante toda la vida de los niños, ¿no? Tenemos la escuela y los centros de salud como dos lugares donde podemos intervenir en la práctica, ¿no? Podemos identificar cuáles son los signos de abuso físico a través de lesiones, ¿no? A través de la conducta de los niños, ¿no? Cuáles son las características que tienen niños pequeños y que ya muestran algún tipo de herida o lesión, y las explicaciones que no son coherentes de parte de los padres sobre estos temas, ¿no? Y los comportamientos que ofrecen, sobre todo en la escuela, ¿no? Cómo estos niños van a tener una conducta diferente de los demás bajo diferentes formas, ¿no? Temor a los adultos, depresión, ansiedad, tener como temas recurrentes temas de violencia en sus dibujos, en sus expresiones, agresión a otros niños, agresión a las mascotas, ¿no? Y las características que tienen los padres. Muchos de estos niños tienen a padres que cuando llevan a los niños a la escuela o a los centros de salud no tienen una explicación coherente sobre cómo se han producido las lesiones o el daño que tienen los niños. Otro tema que quiero ver es uno que nos va a explicar bastante bien la complejidad de este concepto de los derechos. Tenemos en esa gráfica desde el año 80 hasta el año 2015 a nivel mundial el promedio de la cobertura de vacunaciones. Vemos cómo ha habido un crecimiento realmente extraordinario, muy positivo, que ha significado básicamente no estamos con una erradicación total de la poliomielitis todavía, porque hay algunos casos muy aislados, pero hemos llegado casi en algunas vacunas a ese umbral de cobertura social, no solamente individual. Pero tenemos todavía en la franja superior un 20% de niños, o 10% en la franja superior y en la línea 20%. Vemos como hay muchas vacunas que están muy por debajo de eso. Significaría que por lo menos 1 de cada 5 niños no ha recibido las vacunas que necesita para su edad. ¿No es cierto? Estamos haciendo un abandono total de una acción que es absolutamente fácil y útil. Evidencias sobre las vacunas inmensas, ¿no? UNICEF dice que se han salvado 13.8 millones de vidas en los últimos años solamente como consecuencia de las vacunas. Pero ¿qué cosa es lo que sucede, no? Hay efectos secundarios de las vacunas como de todos los medicamentos, y esto ha sido maximizado a un grado de que se considera que un daño muy ocasional en los niños podría ser un motivo suficiente para no vacunarlos. Entre otras razones porque ya estas enfermedades están siendo casi eliminadas y no se ve casi a niños ya que tengan parálisis, por ejemplo, ¿no? Ocasionada por la poliomielitis. Era muy diferente cuando el presidente Roosevelt tenía parálisis y él era el gran promotor de las intervenciones y después lo fue sobre las vacunas. Y hay estas dos posiciones, no vacunar y vacunar, con un creciente incremento de las movilizaciones sociales y de las acciones de todo tipo,
llamando a que los padres no vacunen a los niños, ¿no? Y mencionan casos aislados de un niño que seguramente tuvo a consecuencia de una vacuna algún tipo de lesión o podría hasta haber fallecido, ¿no? Y hubo también el intento de personas que con información falsa y ahora se sabe de carácter tendencioso alertaron inclusive a la comunidad científica de que de que el sarampión podía ser el causante del autismo. Esto fue desmentido posteriormente y se encontró que había intereses del médico británico Wakefield para promover esta idea, ¿no? Porque estaba en coordinación con sus abogados para ganar dinero a partir de los procesos judiciales contra las empresas y los países que vacunaban a los niños, los gobiernos. Esto es una imagen muy reciente de una ley del Senado de California que ha puesto obligatoria la vacunación infantil, ¿no? Entonces, esto ha desatado que haya enormes movimientos de gente que proteste. Es el derecho de ellos, no se meta con mis hijos, yo si quiero lo vacuno y si no, es mi decisión, ¿no es cierto? Y en el mapa podemos ver las diferentes posiciones que hay en Estados Unidos sobre la autorización para la excepción de las vacunas. Solamente 2 estados no tienen ninguna y la gran mayoría tiene en algunos casos por motivos religiosos o por motivos ideológicos, pero de alguna manera permiten que los padres tomen la decisión de si es conveniente o no vacunar a sus hijos. Tenemos también la actitud de los padres. Esto es interesante porque se aprecia una diferencia importante entre simpatizantes de los partidos políticos tradicionales en Estados Unidos, los demócratas siendo mucho más permisivos para la vacunación de los niños y los republicanos poniendo muchas dificultades y en una situación intermedia el grupo de independientes, ¿no? O sea, hay un efecto ideológico importante. Y una pregunta sería, ¿qué podemos hacer nosotros como personas y como instituciones? Primero, conocer y difundir los derechos, a saber cómo aplicarlos y defenderlos, conocer las violaciones por omisiones prácticas y denunciarlos, ¿no? O sea, al final lo que tenemos que hacer es una posición militante de denuncia activa. Ana, dice ahí, tiene el derecho a una vida plena y feliz. Tenemos que hacer nuestra parte. Muchas gracias, Oscar. Excelente tu exposición y ha puesto sobre el tapete temas tan sensibles como el de la vacunación, que obliga, y ojalá nuestros participantes así se comprometan, a que tomemos lo que tú llamas una posición militante. Olga, Pilar, ¿algún comentario con la exposición de Oscar? Claro que sí, bueno, me parece muy interesante los diferentes aspectos que Oscar tocó, pero yo quisiera volver a resaltar uno que me parece, digamos, muy vigente para la situación actual del Perú, y es el maltrato contra los niños y las niñas. Digamos que se ha naturalizado en la cultura que esa es una forma de expresar afecto y de expresar cuidado, y realmente es justo lo contrario, y él mostraba todas las implicaciones que maltratar a los niños y a las niñas tiene, y la responsabilidad que la familia y que todos los vecinos, los operadores, los maestros, los médicos, las enfermeras, todos tienen para realmente identificar ese maltrato y actuar para prevenirlo y para proteger y para darle otras alternativas a esa familia para que sepan que existen otras formas de criar adecuadamente a sus hijos. Muchas gracias, Olga. Ahora escuchemos a Pilar, que nos dice. Yo me quedé pensando cuando vi la imagen de la bebé con el arete, y me quedé pensando en precisamente el derecho que tiene ese niño de escoger, ¿no? Portar cierto instrumento, cierto artículo de belleza. Y es verdad, es un bebé pequeño, uno no le pregunta, obviamente en ese momento no lo va a poder contestar. Y cosas que uno no imagina que pueden estar violando algunos derechos de los niños y que asumen como normales o como completamente comunes. Obviamente, si vamos más allá, pues si hablamos ya de maltrato directo, maltrato físico, maltrato verbal, creo que nos queda claro que estamos violando esos derechos. Pero me quedo pensando con la exposición del doctor
acerca de lo que hacemos todos los días y que no reconocemos todavía como conductas que podrían de alguna manera estar yendo por encima de los derechos de los niños, ¿no? Muy interesante la presentación del doctor y nos quedamos siempre pensando nosotros, los médicos, los neuropediatras sobre todo, en este gran impacto que ha conseguido esta ola de opinión en contra de la vacunación, ¿no? Pensar que además nosotros hemos sido en parte responsables del inicio de la misma, la comunidad médica, con esta desinformación originada dentro de nuestra propia comunidad y las consecuencias que esta ola de desinformación está teniendo en el mundo. Es un problema que es preocupante, es vigente y que también tiene que ser resuelto, ¿no? Dentro de todo este gran reto de optimizar el neurodesarrollo de nuestros pacientes. Muchas gracias, Pilar. Definitivamente esta exposición nos dice que todos quienes nos están escuchando, todos los participantes, justamente queremos brindarles estos conocimientos actualizados porque tenemos que ser militantes a favor de la infancia. Vamos a un corte y enseguida venimos con las preguntas del chat. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Participa en el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo, organizado por la Asociación de Consultores de Lactancia Materna ACLAN Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y con el auspicio de la Sociedad Peruana de Pediatría. Este curso está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de salud y educación y trabajadores sociales, involucrados en la atención de la primera infancia, con el objetivo de brindar nociones y herramientas para comprender el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de vida. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, durante 14 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Este curso se desarrollará a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/primeros 1000 días y es válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Bueno, continuamos con nuestra sesión y vamos ahora a ver cuáles son las preguntas del chat. Roxana Delgado nos dice desde Cusco: la primera infancia es el periodo propicio para potenciar las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales, y el desarrollo educativo en esta etapa influye en un mejor desempeño en las fases posteriores de la educación. El desarrollo emocional, social y físico de un niño pequeño tiene un impacto directo en su desarrollo general y en el adulto en el que se convertirán. Se debe tomar en cuenta los componentes de la salud, nutrición, protección y educación inicial en diversos contextos: familiar, comunitario e institucional. Vamos creo que eso es todo lo que se ha venido exponiendo a lo largo de esta sesión, y vamos a ver qué nos dice Lilian Manuela Sánchez Castillo, de Lima. Atención a la primera infancia es brindar las mejores oportunidades, las condiciones básicas para el neurodesarrollo desde que el bebé está en el vientre materno. Es importante la atención de calidad y con calidez, principalmente en el entorno familiar. La intervención en esta primera etapa de vida en alimentación y nutrición favorece la capacidad cognitiva, ya que, por ejemplo, la anemia afecta el rendimiento escolar. Y Flor de María Ñaupari nos dice: sigamos contribuyendo a un buen desarrollo neuronal, promoviendo la lactancia materna y tendremos mejores seres humanos. Excelente exposición. Felicitaciones. ¿Qué nos dicen nuestros ponentes, nuestros panelistas, a estos comentarios de los participantes? Sí, Oscar, yo los adelante. encuentro extremadamente pertinentes, ¿no? Hay una claridad de ver
integralidad en el desarrollo del niño a lo largo de su vida y también, llamémosle, a lo ancho, ¿no es cierto? No es solamente las diferentes etapas en las que el niño se desarrolla, sino las diferentes necesidades que nosotros tenemos que proteger y cuidar. Entonces creo que muchas de las afirmaciones han ido en ese sentido y me parece que es un punto central. Los niños no, a la niñez no la podemos enfrentar por pedazos. No podemos pensar en darle solamente vacuna o en darle solamente una atención nutricional adecuada o psicológica. Es todo, es el conjunto, ¿no? Fallar en eso es fallar en conseguir un desarrollo armónico y estimular hasta donde sea posible que los niños alcancen el potencial que nace, ¿no? Sí, Olga. Yo encuentro otra cosa muy interesante de los 3 comentarios que hemos leído, y es que son personas convencidas del desarrollo integral de la primera infancia. Y parece que eso fuera normal, pero no lo es. Somos pocos los que todavía estamos convencidos de la importancia de actuar efectivamente en la primera infancia. Así que yo invito a esas 3 personas que nos escribieron para que realmente, como lo decíamos, seamos todos una sola cruzada para defender y para garantizar los derechos de los niños y las niñas. Cada vez en nuestro barrio, con nuestros amigos, en las comunidades, con las instituciones, tenemos que convencer a más gente de la importancia de unir esfuerzos y recursos para lograr una primera infancia en las mejores condiciones. Muchas gracias, Olga. Pilar. Bueno, creo que coincido con las opiniones iniciales y me agrada ver que nuestros compañeros de mesa y al mismo tiempo las personas que nos escriben, coincidimos todos en este gran objetivo. Yo quiero además extender el concepto del bienestar de un niño al bienestar de su madre. Insisto que es muy importante la salud de la mujer prenatal, incluso preconcepcional, ¿no? Una mujer, una gestante sana, emocional y físicamente sana, tiene una mayor probabilidad de tener un niño posteriormente sano y feliz. Entonces, el esfuerzo va no solamente, creo, por el cuidado de los niños, definitivamente es así, pero también de las familias y sobre todo de los que van a ser futuros padres. Y esto es un reto que se vuelve aún más grande si lo estamos viendo en lo que nos corresponde hacer en el futuro, pero los que estamos comprometidos, pues lo vamos a seguir llevando a cabo. Muchas gracias, Pilar. Pedimos a nuestros distinguidos panelistas un comentario final de la sesión que hemos vivido el día de hoy. Bueno, yo me atrevería a cerrar con una frase, y es que a los niños y a las niñas menores de 5 años es necesario quererlos bien y quererlos hoy, porque la primera infancia se acaba y es necesario aprovechar esa ventana de oportunidad para respetarlos, para reconocerlos y para criarlos con afecto. Es maravilloso tener la posibilidad de vincularse efectivamente a un niño y a una niña y ver los frutos que eso da. Muchas gracias. Pilar. Me encanta la frase, Olga, quererlos bien y quererlos hoy. Estamos todos comprometidos con esta tarea. Para mí es un orgullo, una gran satisfacción participar de este panel y los invitamos a continuar con este esfuerzo a través de las diferentes formas de aprender, a través de la teleeducación como estamos haciendo ahora y sobre todo ejerciendo esto con los niños que tenemos alrededor, nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros pacientes, nuestros vecinos, todos aquellos donde podemos ejercer una influencia favorable. Gracias. Óscar. Me preocupa un poco cuando colocamos las cosas en una dimensión que yo creo que es adecuada desde el punto de vista de conocimiento de lo que se sabe ahora sobre el desarrollo de la infancia y el desafío que tenemos para que eso se convierta en una realidad. No es posible que muchos de los que están asistiendo a los cursos tengan ya una formación, un conocimiento, una convicción de estos temas y cómo debe hacerse. El asunto es cómo llegamos a los demás, cómo llegamos a los decisores políticos, cómo llegamos a las personas que tienen a su cargo directamente la atención de esta infancia, porque sabemos que todavía hay muchísimo que hacer. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho la participación de estos distinguidos panelistas, estas exposiciones, estas intervenciones tan ricas, tanto de ellos como de quienes nos han escrito a través del chat. Pero quiero compartirles una complacencia muy íntima de quienes conformamos a CLAM.
poner en los temas que estamos poniendo para este primer curso virtual nos llena de satisfacción. Vemos son gente que está sensibilizada, pero que quiere tener más herramientas para su actuar diario, para el apoyo diario que puede dar en los diferentes espacios donde ellos se desarrollan. Se han inscrito profesionales de la salud, se han inscrito trabajadoras sociales, educadoras, enfermeras, por supuesto, que son parte importante del equipo de salud, las profesionales de obstetricia, nutricionistas, en fin, estamos muy contentos porque para trabajar por primera infancia tenemos que estar actualizados. Quiero que miren, está colgado el programa en la plataforma y van a ver todos los contenidos que les van a dar muchas herramientas. Pasen la voz, porque cada vez tenemos que ser más. Y bueno, yo quiero recordarles a quienes están inscritos que a partir de mañana van a tener colgada en la plataforma la sesión completa y otros materiales que estamos poniendo a su disposición. La pregunta del foro, tenemos la semana para reflexionar, es ¿qué significa y por qué es importante la atención integral a la primera infancia? Y nuestra próxima sesión tenemos como invitados a la doctora Claudia Namisato, que nos va a hablar ginecobstetra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que nos va a tratar el tema de los 9 meses de gestación, y el otro expositor es el doctor Aníbal del Águila, pediatra, quien nos va a tratar sobre estrés y depresión en lo que ocasiona el estrés y la depresión, el periodo gestacional, esta gran preocupación de todos nosotros de que la vida no comienza el primer día que nace el bebé, sino que la gestación e incluso antes. El gran derecho del niño es el derecho a ser un niño deseado. Bueno, con estas palabras queremos agradecer muchísimo a Salgalú, Comunicación y Responsabilidad Social, a la Sociedad Peruana de Pediatría que nos está auspiciando este curso virtual, a UNICEF, por supuesto, acá tenemos a Olga Usaza, a Isasa, que nos están también dando el apoyo total a este compromiso que estamos asumiendo, y al Colegio de Enfermeros del Perú. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo el 5 de octubre en la siguiente sesión. Los esperamos.